Vale. Vale, estamos grabando y vamos a intentar resolver algún ejercicio o ver por lo menos cómo se generaría alguno de los ejercicios que tenemos en la unidad, que serían los ejercicios de DL y su solución, que sería alguno de estos, ¿no? De aquí. Claro, ahí, por ejemplo, ¿cuál es la tabla principal? A ver, dice, se pide Mi escribir los primer problema comandos es cuál es la... SQL teniendo en cuenta todos los valores son de tipo carácter, eso nada, los únicos campos, se ha de mantener la integridad referencial entre las tablas. Vamos a ver. Sí, Por ahí lo ejemplo, tengo. eh, esta será pub, que es de los pub. Bueno, pues cada pub tiene un código y evidentemente esto es una tabla donde código de pub es clave primaria. Pero aquí aparece código de pub. Esta es clave ajena, ¿vale? Que es la ¿Y por qué relación no, entre pub y empleado. y por qué no es... Vamos a ver, es que cuando se llaman igual lo tengo claro. La Sí. cuestión es cuando aparece alguna que no se llama igual. Uh-huh. Por ejemplo, Porque claro, yo podría decir, vale, código de pub es primaria de pub empleado y por qué no sería ajena en... no. Porque esto surge, por ejemplo, pub empleado y empleado es la misma relación similar, porque función, bueno, aquí no tenemos funciones porque podría ser una ternaria, pero esa es la misma relación que esta, donde estos serían los pubs y estos los empleados, por ejemplo, o al revés, mejor, como esto es persona, estos son los empleados y estos los pubs, ¿vale? Ujú. Y aquí me dice que empleados trabajan en cada pub, ¿vale? Es el mismo tipo de relación. Un empleado puede trabajar en varios pubs y en el mismo pub trabajan varios empleados. ¿Qué surge de aquí? Pues aquí surgirán empleados, aquí surgirán pubs y aquí pub empleado, ¿vale? Con lo cual las claves ajenas son las de aquí, ¿vale? Sería el empleado, el DNI del empleado y el código del pub. ¿Y por qué no al revés? No, porque vamos a verlo de varias formas. Por ejemplo, aquí, el código del pub, ¿cuántas veces se puede repetir? Eh, Un mismo a código de ver, pub en esta tabla, Varias veces. varias veces. El código del pub, tanto como empleados tenga. Entonces no puede ser claro, ni siquiera clave primaria. Aquí, vale. ¿vale? Entonces la clave primaria será aquí. Es clave ajena porque se utiliza, ¿no? De manera ajena a una tabla principal o algo así. Sí, porque se referencia a un atributo que es la clave principal de otra tabla. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es clave principal? Clave principal es aquí. Aquí no puede serlo. Vale, porque se repite más de una vez. Vale. ¿Vale? Y bueno, imagino que igual pasará. A ver. Entonces, por esa misma base, claro, por esa misma regla, claro, es que joder. Y mira que sé lo que es una clave primaria. Si no Sí, se puede, si puede repetir, claro, hay que analizar un poco más en profundidad eso. exactamente. Sí, siempre tiene que haber una clave primaria y de esas dos tablas en principio solo puede haber una de las dos que sea clave primaria. Hay relaciones donde se puede elegir, ¿eh? Es decir, hay relaciones 1-1 donde yo podría elegir cualquiera de las dos. ¿Vale? Pero en ese caso no. Código del artículo, es que las demás, bueno, sí, código de localidad, por ejemplo, aquí. ¿Cuál es la clave primaria y cuál es la clave ajena? Mm, la primaria sería localidad.
Aquí en localidad esta es primaria, ¿vale? Y Porque ajena. el mismo código de localidad no se va a poder repetir, pero en Ujú. cambio aquí sí se va a poder repetir. ¿Por qué? Porque puede haber 5 pubs en la misma localidad, con lo cual para cada uno de ellos aparece el mismo código. Ese código se repetiría. Entonces aquí no puede ser código de localidad, no puede ser clave primaria. Vale. ¿Vale? Aquí en existencias, por ejemplo, tenemos código de artículo y código de pub. Lo mismo. En existencias me dice, pues la Coca-Cola, ¿cuántas Coca-Colas tengo en el pub 1? Pero es que también tengo Coca-Colas en el pub 5. Entonces, perdón, también tengo cervezas en el pub 1, con lo cual el código 1 de pub está repetido tanto para Coca-Cola como para cervezas. Entonces, código de pub Vale. aquí no puede ser clave primaria. ¿Vale? Vale. Entonces, también referencia a eso. Y en base, claro. Sí, Vale, vale. no sé si habrá por ahí, como dices, aquí. Bueno, luego están las claves ajenas por aquí, como viene la solución. No Claro, sé, esa es la cuestión. ¿sí? Que esa es la cuestión que los intento hacer, pero no llego al nivel de análisis. Ujú. Vale. Sí, pues Claro, hay que estar en la situación de ese pub, qué es lo que puede haber, qué es lo que no puede haber, sí se puede cuántos repetir, empleados. sobre todo si el mismo valor podría estar repetido en dos filas de la misma tabla. Si el mismo valor se puede repetir en dos filas de la misma tabla, ya sabemos que clave primaria no puede ser. Si es clave, en todo caso sería clave ajena. Vale. Ok. ¿Vale? ¿Alguno más? De todas formas, es habitual encontrarse con dificultades a la hora de utilizar las claves ajenas, ¿eh? No es relativamente frecuente. Vamos entonces a la presentación, si no tenéis, porque sí que nos quedamos con las claves ajenas y tendríamos que ver lo que son las restricciones de valor nulo. Lo que sí quiero insistir es que una restricción es algo que la base de datos no me va a dejar hacer, pero para evitar errores, para evitar que podamos incurrir en esos errores o podamos incurrir en faltas de integridad, el que no se cumplan las restricciones establecidas sobre la base de datos, que no se cumplan al final los requisitos que me ha pedido el cliente. ¿Vale? Entonces, una restricción, si no se cumple, nos dará un error, resultará, o el resultado será un error, pero un error que me impide cometer otro error peor, ¿vale? Que es el que se incorporen datos a la base de datos que no cumplen los requisitos. Entonces, alguno de los requisitos u otro de los requisitos es que hay atributos que necesitan tener un valor. ¿Vale? Pues si estábamos en el ejemplo anterior, pues evidentemente todas las claves primarias, todos los atributos que sean claves primarias deben ser no null, eso está claro. Eso porque es una exigencia de la clave primaria. Pero creemos que en nuestra base de datos, por ejemplo, un pub debería existir en nuestra base de datos sin conocer su nombre o mejor todavía sin conocer su licencia fiscal. Pues No debería. no Tenía debería. que conocerse. Parece lógico que no podamos extraer información de un pub si no conocemos el nombre. Ahora bien, ¿el horario podría existir un pub dado de alta en nuestra base de datos sin que nosotros no conozcamos el horario? Pues parece que No. Puede perfectamente. ser, puede ser. ¿Vale? Entonces, horario sería un atributo que sí permitiría valores null,
Pero yo, por ejemplo, si tuviera que hacer esta base de datos, no permitiría que el pub pudiera existir más información del pub si no existe la licencia fiscal. Evidentemente, aparecer en mi base de datos tiene que tener la licencia fiscal. Pero Google, por ejemplo, conoce los pubs y se permite, o Google permite, dar de alta a un pub. Pero Google no nos pide licencia fiscal. Entonces, para Google, aun siendo el mismo pub, dependiendo de para qué aplicación se está haciendo, hay requisitos distintos, con lo cual las restricciones serán distintas. Entonces, no hay una regla, igual que no hay una regla que no sea esa de decir, bueno, pero es que si se puede repetir no es clave primaria, pero no hay una regla a la hora de decidir qué atributo va a tener un valor null o no lo va a tener. Será el cliente el que especifique, pues para mí yo necesito el valor de este atributo, porque si no tengo el valor de este atributo, prefiero que no esté el registro en la base de datos. Si no lo tiene en ese momento, que rellene mejor el formulario, o si no lo tiene en ese momento, le mandaré un correo para que me lo dé, porque si no, no lo quiero en la base de datos. ¿Vale? No estaría completa esa información. Entonces, hay atributos cuyo valor es exigible y hay atributos cuyo valor pues no es exigible. El que no es exigible quiere decir que ese valor es desconocido, que puede existir. Es igual, el horario, pues claro que tendrá un horario del pub, pero yo no lo conozco, porque no me lo han dicho, y se me ha permitido insertarlo sin decir el valor concreto del horario. ¿Cómo especificaría yo una restricción de valor no nulo? Pues simplemente incorporándolo al atributo. En este caso, pues la columna 2, con el tipo de dato que se haya creado, no se permite el valor null. Sería simplemente poner el not null. Por ejemplo, yo puedo crear la tabla, a ver, que la tengo por aquí a medio crear. Yo puedo crear una tabla de cuentas indicando que ni el nombre de usuario ni la contraseña van a poder ser nulos. Y ahí está creada. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que si yo incorporo o intento insertar un valor, ¿vale?, en esta tabla, pero sin asignarle un valor a password, porque aquí no lo estoy incorporando, solo estoy asignando un valor al atributo userID y un valor al atributo username. El userID 5 y el username Perico Pérez. Pero como no le estoy dando un valor al password, pues me dice que el valor nulo no está permitido en la columna password. ¿Vale? Si yo no hubiera puesto el not null, pues en este caso sí puede insertar a Perico Pérez. ¿De acuerdo? Entonces el not null es una restricción. Oye, ¿cómo se va a dar de alta un usuario sin una contraseña? No puedo, porque luego no se va a poder autenticar. Entonces me lanza un error para evitar que cometa el error de decir, pues sí, te he registrado en la base de datos, venga, ya cuando quiera entras. Y cuando vaya a intentarlo, pues va a decir, pues no puedo, dime cómo. ¿Vale? Entonces, un error que nos impide cometer otro mayor. Luego tenemos ¿vale? Ahí tenemos el posible error. Luego tenemos otra restricción que es de valor único. Las restricciones de valor único hacen referencia a aquello que decíamos que había superclaves, y luego si íbamos quitándole a las superclaves a alguno de los atributos, podíamos quedarnos con lo que son las claves candidatas.
y de esas claves candidatas había que elegir cuál de ellas iba a ser la clave primaria. Pero si es clave candidata, es que sus valores tampoco se puede repetir. Clave primaria solo podemos tener una y al resto se le pone la restricción de unique. ¿Vale? Entonces, a pesar de que ese atributo o conjunto de atributos no es clave primaria, también vamos a impedir que se repitan y le pondremos la restricción unique. ¿Vale? En este caso, debemos incorporar simplemente esa palabra clave, esa cláusula unique, en este caso al final de la definición del atributo, pero puede ser también al final de la tabla, ¿vale? Yo puedo hacer una restricción al final de la tabla, tanto de valor null como de clave ajena o como de clave primaria o con el valor único. Este sería otro ejemplo en el que lo que estamos diciendo es que el nombre de usuario no se puede repetir. Igual que antes, nos va a lanzar un error si ese nombre de usuario existe, pero es un error para impedir otro error. Para que yo dé de alta a un usuario con el mismo nombre de usuario que uno ya existente. De tal forma que luego cuando se vayan a autenticar, pues nos puede dar problemas. ¿Vale? Y ahí tenemos el ejemplo. Si ya tenemos a un usuario insertado, pues ¿qué pasa si utilizamos otra inserción del usuario con el mismo username? Fijaos que hay muchas cosas que cumplir y unas que el desarrollador o el administrador de la base de datos cumple y otras pues que se olvidan o que no se hacen. No es que el que esté creando la base de datos no sepa, es que a lo mejor tampoco se ha dado cuenta. Fijaos vosotros que sabéis, seguro que conocéis el caso, si no es el caso de alguno de vosotros, que por ejemplo el número regional de estudiante es vuestro valor único, perdón, vuestra clave primaria. Pero sería deseable que el DNI también fuera valor único, por ejemplo, o el correo electrónico. Entonces yo podría haber puesto una restricción de que el DNI es valor único. Cuando a alguno de vosotros os han asignado un segundo número regional de estudiante, que sabéis que algunos de vuestros compañeros lo tienen, cuando ponen el número... ¿Sí? Hasta 3 me han llegado así, ¿no? Hasta 3, ¿vale? Pues imagínate, tú ya tenías un número regional de estudiante asociado a tu DNI. Si hubiera estado mejor hecha esa base de datos, cuando fueran a darte el segundo número regional de estudiante, le iban a asociar a ese segundo número regional de estudiante también el DNI. Pero sería el mismo, que ya existe. Y entonces alguien se daría cuenta, no, si esta mujer ya está dada de alta, no la tenemos que dar otra vez. Vamos a ver qué número regional de estudiante tiene y vamos a asociar su nuevo curso con ese número regional de estudiante. Y se habría impedido que tú tuvieras 3 números regionales de estudiante, con lo que eso causa de problemas. Pues si yo te tengo dada de alta, pues yo no me veo. Claro, si entras con uno de los números regionales de estudiante, no ves los cursos que están asociados a otro, aunque sean a la misma persona. ¿Vale? Entonces, vuelvo a repetir que en este caso la restricción lanzaría un error, pero un error que a Gloria pues lo habría agradecido seguramente, porque no tendría 3 números regionales de estudiante. ¿De acuerdo? Bueno, para que veáis simplemente cómo sería la generación de ese error. Vale, voy a borrar. Ahora crearía simplemente con el username, tendría la restricción única y también tendría la restricción de not null. Evidentemente yo puedo acumular restricciones. Cuando yo fuera a insertar el primero, este sí me dejaría un primer usuario con el nombre de usuario Alberto Sierra, pero el segundo usuario pues al tener el mismo
username, pues ya no me deja. Coincide el username y me dice que no, que se viola esa restricción de unicidad, de que ese username debe ser único. ¿Vale? Esa sería la restricción de valor único. Y luego nos queda otra, que hay restricciones que ya dependen del problema concreto. ¿Vale? De a quién le estoy haciendo la base de datos y qué restricciones propias de la aplicación existen. ¿Vale? Entonces yo tengo que saber si un determinado valor de un determinado atributo cumple una serie de restricciones o no. ¿Vale? En este caso le digo que para un determinado valor de atributo tiene que comprobar con el check una determinada condición. Y esa condición pues la pondré entre paréntesis. ¿Vale? Aquí puedo poner cualquier condición que se evalúe o a verdadero o a falso, o true o false, cualquier condición. ¿Vale? Por ejemplo, para saber si el correo, ¿vale?, que se está dando de alta es un correo de Murciaeduca. ¿Vale? Yo he abierto el juez LTI que está por ahí fuera y quiero que mis alumnos se inscriban en juez LTI, pero se tienen que inscribir con el correo electrónico para que yo sepa que son alumnos, pues con el correo electrónico de alumurciaeduca.es, pues pongo un check. Esa misma aplicación para otra empresa, pues seguramente le pondría otro tipo de validación. Entonces, a ver, en este caso vuelvo a repetir que le pongo la restricción check y en este caso en este caso no, check en cualquier caso tiene que evaluar a true o false, esto es decir, que la posición que ocupa el texto murciaeduca.es en el email devuelva un valor mayor que 0. Un valor de 0 sería cuando no existe en el email el dominio murciaeduca.es, el texto murciaeduca.es. ¿Vale? Si existe, entonces seguro que existe en una posición y esa posición será un valor mayor que 0. Vamos a borrar primero. Ahora sí, y ahora vamos a intentar hacer una inserción con un correo electrónico que no es de Murciaeduca. ¿Vale? En este caso es de Gmail. Pues si es el correo de Gmail, me dice que falla, que no ha podido pasar la comprobación en este caso, pues del email. Esa misma cuenta, pues evidentemente si le pongo murciaeduca.es debería permitirme la inserción y evidentemente aquí está. ¿De acuerdo? Alguien me preguntó también el otro día que si esa restricción se podía poner con un like, por ejemplo, y vuelvo a repetir que siempre y cuando el valor devuelto por la restricción, por esto que está entre paréntesis, devuelva true, pues es válido. Por ejemplo, sería email like tanto por ciento murciaeduca.es. Me ha permitido ponerla, me permitirá insertar el de murciaeduca.es, pero me debería impedir insertar, ¿vale?, el de Gmail. Entonces, evidentemente se pueden poner la misma restricción pues de varias formas, pero siempre tiene que devolver un valor true o false para los valores que se intentan insertar en un determinado atributo. Si ya hay una composición de sí, pero yo quiero que mires en otra tabla y si existe ese otro valor en la tabla, pues lo multiplicas por 2. Eso ya se hace de otra forma, ¿vale? Eso ya no se haría con un check. O se haría mejor, por lo menos, de otra forma.
Cuando es algo más complejo. Si es algo sencillo, entonces sí, mejor hacerlo aquí. Vale. Luego tenemos otras operaciones que no son las de creación de tabla. Ahí está el ejemplo. Que es, ya habéis visto que yo he tenido que borrar tablas para poder rehacerlas. Vamos a ver hoy mismo otra manera de no tener que borrar una tabla para poder modificar algo. Pero lo más rápido en nuestro caso en la tutoría es borro y la vuelvo a crear con alguna modificación. Entonces, evidentemente se tienen que poder borrar tablas cuando pues ya no son útiles. Si ya, ¿para qué queremos que estén ocupando espacio si no las vamos a utilizar? Pues entonces se nos permite borrarla. ¿Cómo se borran? Pues en este caso drop y el tipo de objeto drop table. Ya os dije, y es importante volver a recordarlo, que hay tres operaciones fundamentales con objetos en cuanto a creación de la estructura o eliminación de la estructura o modificación. Están esas tres operaciones: crear, modificar o borrar. Y cada una de ellas tiene un comando. Si voy a crear es el create, el create. Si voy a modificar es el alter. Y si voy a borrar es el drop. Y eso sirve para cualquier tipo de estructura. Si voy a crear una tabla será create table, si voy a crear un índice será create index y si voy a crear una vista pues será create view. ¿Vale? Y lo mismo con el alter. Alter con el tipo de objeto o drop con el tipo de objeto. Solo existen esos tres comandos, evidentemente con muchas variaciones entre ellos, pero bueno, tres operaciones con las estructuras, tres comandos para ello. Independientemente de si es tabla, si es vista, siempre será, en este caso si vamos a borrar, drop y el tipo de objeto, drop table. El nombre de la tabla que vamos a borrar y luego la cláusula cascade es por si existen claves ajenas asociadas o que referencian a esa tabla principal. Si existe una clave ajena y yo no lo pongo el cascade, no me va a permitir borrarla. Si no existe ninguna clave ajena ni ninguna vista asociada, pues entonces sí me permite borrarla aunque no le ponga el cascade. Por ejemplo, si yo he creado, primero tengo que crear la tabla unen, a ver, la tendré por aquí, darme un segundo. La tabla, vamos a crear aquí todos los... Ahí están todas las tablas. Entonces, ¿qué ocurre? Que la tabla unen tiene claves ajenas hacia partidas y hacia usuarios, que son los dos. Fijaos que vuelven a aparecer dos claves ajenas que forman parte de la clave primaria, los dos. Entonces esa será otra relación muchos a muchos. Pero no hay ninguna clave ajena que la referencie. Con lo cual, si hago el drop table de unen, me lo permite. En cambio, si hago o intento hacer la de usuarios, pues por ejemplo, partidas, fijaos que partidas tiene una clave ajena, en este caso no tiene el mismo nombre, pero bueno, da lo mismo, que referencia a usuarios. Como existe una clave ajena que referencia a usuarios, si yo intento hacer el drop table de usuarios, no me lo permite, a no ser, y aquí me lo dice, que utilice el cascade. ¿Vale? Entonces, si le hago el cascade, además de eliminar, me avisa, oye, que también he eliminado la restricción de clave ajena que existía en la tabla partidas. Pero la tabla partidas sigue existiendo, con todos sus datos.
Lo único que he eliminado la restricción. ¿Qué quiere decir que he eliminado la restricción? Que aquí ahora ya puedo poner lo que yo quiera en este campo. Porque como no existe una restricción creada de clave ajena, no me va a hacer la comprobación de la integridad referencial. Dice, me da igual lo que pongas. Ya no voy a mirar en la tabla de usuarios porque de hecho la tabla de usuarios ya no existe. La hemos borrado. Hay que llevar cuidado con que, evidentemente, el borrado de tablas, que aquí parece que es, bueno, pues si ya no la utilizamos la podemos borrar. Eso es, cuando estemos seguros de que no la vamos a utilizar más, porque es una acción que no tenemos control Z para esto. ¿Verdad? Entonces, la tenemos que hacer cuando estemos seguros que los datos que tenemos almacenados ya no nos van a servir. He dicho antes que para mí es más rápido ahora en la tutoría cuando tengo que he creado una tabla y tengo que modificarla, es más rápido borrarla y volver a crearla, pero evidentemente porque no tengo datos. En el momento en el que yo tenga datos, esa no es una acción, y la opción sería la de modificar, como veremos ahora más adelante, ¿vale? Aunque lleve un poquito más de tiempo porque es un poco más tienen bastantes más opciones. Bien, existe otra posibilidad, que es, a mí me interesa esta tabla, pero he estado trabajando, he estado desarrollando una aplicación y para poder desarrollar la aplicación pues he metido datos, pero son datos ficticios que no existen en la realidad, y ahora quiero entregar esa base de datos con las mismas tablas pero sin datos. Entonces yo puedo vaciar una tabla. Yo puedo hacer, en vez del drop, puedo hacer el truncate de la tabla, en este caso, pues por ejemplo, partidas, que la tenemos aquí rellena. ¿Y qué ha ocurrido? Que si yo vuelvo a ejecutar el select asterisco from partidas, la tabla existe, pero ahora mismo ya con 0 filas. Entonces el truncate es vaciar la tabla de datos. Deja la estructura y la vacías de datos. En el caso del drop se borra todo, la estructura y los datos. Vale, eso en cuanto a la eliminación. En cuanto a la modificación de tablas, ya he dicho que es un poco más... tiene muchas más opciones. ¿Vale? Y por eso os he puesto aquí el enlace a lo que es la sintaxis completa de lo que es el comando para modificar tablas. ¿Por qué? Porque yo de modificación puedo hacer muchos tipos de modificación. Entonces, en principio, si es con el alter table, el nombre de la tabla y luego acción, alguna acción. ¿Qué acciones? Pues todas las que tenéis aquí, cualquiera de ellas. Añadir una columna o modificar una columna ya existente, o borrar una restricción, o borrar una columna. ¿De acuerdo? Entonces, en función de lo que vayamos a hacer, pues habrá que venirse. Yo siempre me tengo que venir a la sintaxis porque no me acuerdo si cambiar el nombre con rename, con modify o con alter. ¿Vale? Entonces, porque además hay algunas cosas que son propias en función de si estamos utilizando Postgre o si estamos utilizando Oracle. Entonces, yo os aconsejo que de vez en cuando podáis echar un vistazo a lo que es una sintaxis, porque vais a tener que acudir a ella seguro en algún momento. Vale, pues un ejemplo de alter, vamos a poner la tabla de usuarios que la hemos quitado, una tabla de usuarios cualquiera de accounts, ¿vale? Y entonces vamos a hacer que el username, por ejemplo, pues o vamos a incorporar otro atributo, que es lo que tenemos por ahí. Entonces voy a modificar la tabla de cuentas y en este caso vamos a añadir un atributo
Esto es de lo más fácil. Luego, si tenéis alguna petición especial, pues intentamos hacer una un poco más compleja. ¿Vale? En este caso, a ver, como tenemos aquí la sintaxis, pues una de las acciones es añadir. Puedo ponerle el column o no, puedo ponerle si existe o no existe, pues esto me va a dar error o no me va a dar error en función de si le pongo el if not exist. Ahora lo haremos con lo diré, con el username, por ejemplo. El nombre de la columna, el tipo de datos y ya si quiero alguna restricción, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, add, localidad, y el tipo de datos, hemos dicho varchar 50 y permito null. Con lo cual, esa tabla pues se ha modificado. Ahora tengo la localidad. Vamos a intentar, por ejemplo, añadir el username, pero ya lo tenemos, ¿vale? Entonces, si yo hago simplemente alter table accounts, donde voy a añadir username varchar, porque creo que no lo tengo, y not null, me dice que no. Esto me da un error, ya existe la columna, ¿vale? Muchas veces el if exist este se pone. Si le cambias, Alberto, si en lugar de poner el not null, no le pones esa restricción, Pero lo sigue existiendo. consideraría. Lo haríamos con el alter. Ahora lo podemos poner con el alter. En este caso me habría dado igual. Me habría dado el mismo error. ¿Vale? Voy a utilizar el if not exists. ¿Vale? Ya no es un error, es un warning. Y eso tiene sus implicaciones, sobre todo cuando estábamos desarrollando. No es lo mismo un warning que un error, ¿vale? Porque puede lanzarse una excepción o no en función de si es error se lanzaría una excepción, si no es error y es un warning simplemente es un aviso y posiblemente me lo pusiera en el log de la aplicación, pero nada más. Vale, si yo lo que quiero es modificar para que se permita valores nulos, entonces ya no estoy añadiendo, ya sería modifica la tabla accounts de manera que y me voy a la sintaxis y me dice yo puedo modificar una columna, ¿vale? Y ya le doy, bueno, el tipo de dato en este caso sería, por ejemplo, vale, pues con el drop not null tendría que ser, ¿vale? Como son tantas opciones, pues en este caso alter, el nombre que sería el username, sería otra vez alter, si quiero le puedo poner el column, que eso es opcional, el username, y en este caso elimíname la restricción de non, ¿vale? Con lo cual aquí sí que aparece el username como non null y si vuelvo a pedirle que me diga cómo es la tabla, pues aquí lo ha eliminado esa restricción. Ya, mi pregunta era si te lo consideraría, si te añadiría otro atributo, pero no puede ser, porque no pueden No, tener no, el no, mismo no. nombre. No puede Ya, haber dos atributos con el mismo nombre en la misma tabla. claro, no, ya he caído después. ¿Vale? Bueno, pues esto sería en la modificación de tablas. Ya veis que en función de lo que se quiere hacer hay que ir a la documentación y ver, pues aquí os pone un ejemplo de cómo se renombraría una de las columnas. ¿Vale? Pues en este caso, bueno, esta sí la podemos hacer porque como tenemos el username, pues nos lo va a permitir.
users, usuario no, sería accounts, por ejemplo. Y aquí tendríamos ahora que donde estaba username, pues aparece login. Bueno, eso en cuanto ya hemos visto todas las posibilidades de creación, bueno, todas, algunas de las posibilidades de creación, la modificación y el borrado de tablas. Luego existen otras estructuras, aparte de lo que son las tablas, que me permiten pues también definir el comportamiento de la base de datos. Nosotros vamos a ver pues lo que son los índices y luego lo que son las vistas. En relación a los índices, pues dice que nos ayudan a la localización más rápida de la información contenida en las tablas. Ya muchos no tenemos, pero algunos os acordaréis o veréis por vuestra casa que tenéis enciclopedias, y para encontrar un dato en la enciclopedia pues teníamos al principio o al final de cada uno de los tomos pues una serie de páginas que indicaban por orden alfabético dónde se encontraba cada uno de los contenidos. Entonces, me ayuda en qué página se encontraba cada uno de los contenidos. Me ayuda evidentemente a buscar, no tengo que leer todo el tomo, sino que puedo encontrar rápidamente en una determinada página el contenido que yo quiero. Pero, a su vez, requiere que haya más páginas. Además de las de contenido, es una estructura aparte con esa relación entre contenido y lugar donde se almacena. Entonces, en las bases de datos ocurre lo mismo. A menudo nos interesa que la búsqueda por un determinado campo, pues en el caso de los estudiantes, pues el campo apropiado sería o por los apellidos o por el DNI. Pues a menudo por esos atributos interesa que se generen índices. Evidentemente por el número regional de estudiantes también, pero como esa clave primaria ya tiene un índice, ¿vale? Sí o sí se le genera a las claves primarias un índice, ¿vale? Bueno, esto es de tipo árbol D, es una restricción y además un índice. Entonces, yo tengo que decidir si veo que algunas de las búsquedas van lentas, se realizan lentas. ¿Por qué? Pues porque la tabla ha crecido mucho y entonces cuesta mucho encontrar un dato. El cuesta mucho ponerlo entre comillas, pues hemos pasado de milisegundos a décimas de segundo. Y eso es mucho cuando la carga de mi aplicación, pues a lo mejor está recibiendo miles de peticiones por minuto. Entonces, conviene que la base de datos esté pues que sea muy eficiente en las búsquedas, y hacer más eficientes las búsquedas muchas veces requiere generar esas estructuras que se llaman índices, esas estructuras que me permiten encontrar más rápidamente un determinado dato. Igual que hemos dicho que solo podíamos o crear o create o alter o drop, pues aquí igual, para crearlo será el create index con un nombre y sobre qué tabla lo voy a hacer, y de esa tabla qué columnas elijo. Muchas veces es una única columna, pues el apellido o apellidos y nombre, ¿vale? Para que estén bien ordenados, o pues el DNI o algún otro atributo. Como se crea una estructura, esa estructura hay que mantenerla. Entonces, si es una tabla que no es muy estable, que los datos varían a menudo, tanto inserciones, borrados, modificaciones, cada vez que se inserta uno nuevo hay que rehacer el índice, con lo cual la operación de inserción lleva mucho más trabajo. Entonces, si la tabla está cambiando mucho, mejor casi no hacer un índice, porque queríamos aligerar la carga del gestor de la base de datos y resulta que haciendo índices lo estamos complicando más. Estos índices, si se nota más su eficiencia en el caso de que las tablas no varíen demasiado, para no tener que dedicar mucho tiempo al mantenimiento de esos índices. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo de un índice. En este caso pues he elegido
A ver, pero tengo que meter la tabla de usuarios porque si no existe. Vale, ya tenemos la tabla de usuarios, pues entonces vamos a crear uno por localidad y por provincia, porque usuarios ahora mismo, vale, tiene localidad y provincia como dos atributos. Evidentemente, si quiero hacer un índice es por alguno de los atributos que ya existen, si no, no podría hacerlo. Ahí se ha creado el índice. ¿Y qué ocurre? Que lo que no puedo demostrar es la velocidad, porque la tabla de usuarios pues no tiene suficientes registros como para que se note esa diferencia en velocidad. ¿Vale? Si create es para crear, pues drop es para borrar. En el caso de un índice, evidentemente le tengo que poner el nombre porque el drop requiere ese nombre luego para borrarlo. Si no se lo pongo yo a la hora de crearlo, se le asigna un índice y tendré que buscar cuál es el nombre que le ha puesto, en este caso Postgre, para poder encontrar el índice y borrarlo. Si no utilizamos el índice, por supuesto borrarlo porque es una estructura que no solo ocupa espacio, sino que además requiere mantenimiento. Y luego, por último, están las vistas. ¿Vale? Y vistas sí que vimos un poco, que es que yo almaceno una definición de consulta. Yo hago una consulta y lo almaceno con un nombre, en ese caso un create view y con el nombre de la vista. Y defino o almaceno asociado a ese nombre esa consulta. Y luego para borrarla, pues el drop view y el nombre de la vista. Fijaos que yo hago aquí un select usuarios, apellido y correo, nombre, apellidos y correo de los usuarios, junto con las partidas. Quiero solo que me aparezcan los datos de los creadores de alguna partida y eso lo guardo como creadores con esa vista. ¿Eh? ¿Qué pasa? Que si yo hago la consulta sin utilizar una vista, pues cada vez que quiera saber quiénes son los creadores, pues tendría que volver a poner todo, select usuario.nombre, apellidos. En cambio, una vez que está creada la vista, solo tengo que poner select asterisco from creadores y ahí me aparecen todos los que han creado alguna partida. Pero es que más, sobre las vistas también puedo hacer consultas. Es decir, select asterisco from creadores, where apellidos, like, pues arcos. ¿Vale? Entonces, yo puedo utilizar esa vista como si fuera una tabla. Para mí, para el que está consultando, es una tabla. Lo que pasa es que esa vista requiere que el gestor de base de datos vuelva a rehacer la consulta. Y luego ya, pues para borrar, como siempre, el drop y el nombre de la vista. Y ya no aparecería D minúscula. Si va, nada más crearla con el barra D sí que aparecen las vistas. ¿Vale? Ahí tenemos no solo la secuencia, sino también la vista. ¿Vale? Bueno, pues con esto es lo que teníamos para el día de hoy, para la tutoría de hoy. ¿Alguna duda? ¿Qué es lo de la secuencia? La secuencia es cuando yo le pido al gestor de la base de datos que automáticamente le asigne un número consecutivo a cada uno de los a un atributo determinado. Normalmente no, siempre clave primaria.
¿vale? Entonces el usuario, pues aquí por ejemplo, Ah, vale, te da información sobre un no, registro. no da información, No. se le asigna, ¿vale? Si yo le pongo usuarios, vale, no, login no, a ver quién tiene aquí accounts, vale, la tabla de accounts. La tabla de accounts tiene un user ID, que es un número entero, ¿vale? Pero en realidad se ha definido como una secuencia, ¿vale? Entonces, a cada vez que yo inserte un usuario, le va a asignar automáticamente uno nuevo. Si yo hago select asterisco from accounts, ahora mismo tiene el 8, ¿vale? Si yo hago un insert into accounts, no voy a poner porque estamos en la hora, y le pongo directamente el values y le digo que el user ID yo no se lo asigno, sí que le voy a asignar un username, un login, que va a ser ese, le voy a asignar una contraseña que va a ser esa, y le voy a asignar un email. Vamos a ponerle Murciaduca, que si no, no me va a dejar. Y por último, que me queda localidad. No me va a dejar que se lo ponga aquí. Ahora sí, ¿vale? Entonces le ha asignado, aunque yo no se lo he dado, le asigna a él automáticamente un valor. Vale. Bueno, eso quizá para la próxima clase. ¿Vale? Es simplemente eso, que cada vez ya existe el login Pepe, pues vamos a cambiárselo. Cada vez que le asigno uno, ¿vale? A este le he dado, ha intentado el 2, pero le da el 3 y así sucesivamente cada vez que yo intento otro. ¿Vale? 3, el 4 es para que le asigne automáticamente un valor a una clave primaria. Pero eso no sería un tipo de valor, el de... Hay Sí, un... hay un tipo de valor para eso, es decir, cuando yo elijo, tengo que elegir, cuando creo una tabla, el serial. A ver si puedo bajar esto un poco. pero no es lo mismo. Él lo transforma, cuando eliges eso, lo transforma en un tipo entero, ¿vale? Cuando yo le digo, en vez de varchar, le tengo que decir que sea serial. Y él lo que hace es generar la secuencia y transformar este valor en entero. ¿Vale? Es simplemente para que yo no tenga que estar pensando en el número regional de estudiante. ¿Por qué tiene que alguien que asignarle un valor a mano? Si se va a equivocar, ¿qué tiene en la cabeza? ¿Cuántos ha dado y cuántos no? Pues no, si ha dado el 3000, pues el siguiente será el 3001 y lo hace el ordenador solo. Vale. Venga, lo dejamos aquí. Ok, gracias. Vale, Muchas gracias. hasta luego. Hasta luego, Alberto.